Ajá. Buenas tardes, banda tapachulteca. Los saludo de nuevo desde el Proyecto Mole con nueva gente. Eh, ¿Cómo están? Bien, bien, ¿tú qué tal? Maravilloso, excelente. Gracias por la invitación. Tranquilo. ¿Qué tal les fue la semana? Una semana calurosa, ¿no? Ujú. Pues ya empezó a llover, ya hay lloviznita aquí en Tapachula. Ajá. Y solo que la única onda es que cuando llueve, asusta. ¿Por qué asusta? Nada más fue ayer, güey. Hoy estuvo rico. Hoy estuvo Sí, sabroso. hoy Hasta sí. buena tarde quedó, güey. Hoy sí, pero espanta, a veces se vienen aires Nada más el de ayer, güey. De ayer ya estaba lloviendo rico, güey. Ya hacía falta, güey. El pinche calor ya estaba hasta la madre, güey. pero ¿no te pasa que vienes a veces del norte de Tapachula? Bajas ya como a la mitad, Del norte de pues Tapachula. es norte, Sí, tiene... güey. Y Pero, bajas, del centro llueve. Y sí, ya logras bajar un poco más y ya no hay nada. Sí, Y ya calor. bueno, sí, aunque igual la lluvia afecta bastante acá, güey. Vi láminas tiradas, güey, porque ayer el airazo sí estuvo duro, güey. A eso sí, me, es que el día de ayer sí llovió con bastante aire. Yo cuando estaba trabajando vi cómo las láminas estaban tratando de levantarse. a eso me refiero con el susto. Bueno, referente a ese, no sé si ustedes tengan experiencias con eso, pero yo tuve una experiencia en la cual las láminas de mi casa se fueron Sí, de un cuarto entero. sí, es Y que eso te deja como que una sensación de va a suceder otra vez. ¿Sabes cuál es mi pedo? Que si es tu lámina y caen no sé, en una casa de un vecino o a una persona, ese es el problema. Creo yo realmente bueno, que... pero pues no puedes No hacer nada, no porque... le puedes decir disculpe porque salió volando mi lámina, güey. No, pero son daños a terceros. Sí, Entonces, bueno, realmente no sé cómo, sí se maneja cómo como se daños a resulte. O terceros. sea, yo supongo que debe haber responsabilidad de parte del dueño. Por, Bueno, pero ¿quién va a saber de quién es la lámina? No, no No, dice si ahí no dices, lámina, sí, lámina de familia Ramírez. propiedad de Manuel Sánchez, no va a decir nada, güey. Sí, de hecho estaba lloviendo y el domingo tuve oportunidad de ir a Tuxtla, también estuvo chispeando, realmente estuvo chispeando allá en Tuxtla. Y de regreso, regresé, porque nada más fui y regresé, fui a tomar unas fotos y estaba lloviendo aquí también, güey. ¿Y qué tal te fue? Cuéntanos. Bastante bien, fui nada más a tomar unas fotos, la verdad bastante cansado, güey, porque nada más iba por chamba, fui a tomar unas fotos y regresé, de ida y vuelta, güey. Entonces fui en la noche y me regresé al otro día a la 1 de la tarde, güey, y acá estaba lloviendo. Y justo, lo bueno es que mi autobús estaba vacío, yo creo que porque había fútbol, güey, porque yo regresé y estaba la final en curso, güey. Final de Cruz Azul. Cruz Azul, una ¿Cruz Azul tradición. quién? Cruz Azul Sí, Pumas, güey. güey. ¿Viste el partido? No, se supone que hoy vamos a hablar de deportes Hablar de y deportes, están güey. con la persona menos No, especializada en ello. yo creo que sí lo reconoces. ¿Alguna vez viste fútbol, no? En algún Sí, sí, momento. sí, alguna vez. Ahí está, pues reconoces más o Sí, menos, al sí. menos a los técnicos. Los técnicos del Cruz Azul es Joel Wiki, un legendario del Cruz Azul. No. Joel Wiki, Lo único que recuerdo es a Palencia, el de güey. la muertiña, güey. ¿No lo recuerdas? Ah, bueno, y de Pumas era Efraín Juárez, güey. También un clásico de Pumas y bastante representativo en la selección, güey. Pues bueno, güey, se dio este enfrentamiento. De hecho, era en CU, güey. Estaba bastante. CU Sí, 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 sí. es de Pumas. Entonces Comunidad unida, ¿no? A Cruz Azul le tocaba nadar contra corriente, güey. Y empezó perdiendo. Entonces estuvo bastante tenso. ¿No viste el partido ni siquiera el resumen? No, es lo más mínimo. Bueno, empezó perdiendo. Y con un autogol empató, güey. Y al último minuto, güey, ganó con gol de Rotondi, me parece. Con gol de Rotondi de media vuelta, güey. Pero ¿cómo que autogol? Autogol es cuando alguien de tu propio equipo mete el gol en su propia Ay, sí puerta. pasó. O sea, sí, Sí sí pasó, pasa pero en los es más partidos. común de lo que piensan. No es como que sea a propósito, ¿verdad? O sea, fue una mala salida, le pasó rozando y no iba a gol. Normalmente se cuenta autogol si un delantero tira y no va a gol y la desvía un defensa y la mete, entonces es gol, porque a veces puede que un delantero le tire a gol, pero si la desvía el defensa y de por sí entra, entonces no es autogol porque de por sí iba a gol. Mm, Entonces hay bastantes, obviamente no lo hizo con la intención, pero pues fue autogol, fue pero pasa bastante más triste.
más regularmente de lo que uno De hecho, es pensaría. bastante regular. Porque yo no sabía que pasaba eso en las ligas profesionales de Sí, que es bastante Sí, de regular, repente güey. meten Al sus menos de los autogoles. autogoles, sí. Pues, O sea, yo lo veo. hay autogoles más vergonzosos que otros, pero no es tan raro que haya autogoles realmente. Y pues te digo, este fue autogol, fue triste, pero pues fue autogol, pero el último gol sí fue buen gol de Rotondi. Fue media vuelta. Y la afición de Cruz Azul estaba vuelta loca. Yo en esta ocasión sí quería que ganara Pumas. ¿Por qué, güey? Porque Cruz Azul ya se acabó el meme, güey. Ya tiene rato que se acabó el meme. Cruz Azul tenía un meme de no ganar, de Cruz Azulearla. Ya todos la conocían. Hasta los ajenos al fútbol, creo que ustedes igual ya conocían como que ese meme de Cruz Sí, Azulearla y así todo es. eso. De hecho, antes de esta última final, ¿cuál fue la anterior final? O sea, tú que estás enterado, que ves más No fútbol. me acuerdo, güey. Hay tanto fútbol que ni siquiera me acuerdo. Creo que fue el Toluca, porque iba por el tricampeonato, güey. Final, no me acuerdo, güey, pero fue el Toluca, porque había ganado 2 seguidas, me parece, el Toluca. De hecho, tenía muy buen equipo, güey, pero ahorita la cagó. Porque sí, bueno, yo que casi no soy aficionado al fútbol, sí he escuchado y sí se sabe del mame, de que, bueno, del meme, que el Cruz Azul siempre llega a las finales y la Cruz Azulea. O sea, de ahí creo que sale Sí. el meme de que la Cruz Azulea y no gana, ¿no? Sí, para ser sincero, igual fue una liga típica al final, porque, por ejemplo, la vez que se dieron con Guadalajara, con las Chivas, eh, pues ya están las preparaciones para el Mundial, para todo lo que viene el Mundial. Y cabe la casualidad que las Chivas son puros mexicanos, entonces de ahí agarraron un poco más. Cuando se enfrentó al Cruz Azul en semifinales, estaban un poco mermados las Chivas, pero a pesar de eso pudieron dar un buen partido, pero ganó Cruz Azul con todas las de la ley, la neta. ¿Cuánto quedaron? Estuvo bueno el partido, ya no me acuerdo cuánto quedaron, güey. Chivas. Te digo que en esta ocasión, de hecho, normalmente Chivas se acostumbra a jugar también tiene muy buena cantera Chivas, lo que es Chivas, Pumas, hasta eso Cruz Azul con Cruz Azul Lagunas tiene buena cantera, pero son mucho de cantera. Entonces había un morrito que creo que de 18 años que estuvo metiendo bastantes goles con en esa semifinal. Sí, el primer partido quedó 2-2 y el segundo partido, el partido de ida, quedó 2-1 a favor de, de Cruz Azul. Fíjate que mm, yo nunca he entendido, porque realmente no soy tan aficionado, menos a la Liga MX, si alguna vez llegué a ver en algún tiempo partidos de la Champions, poco, sobre todo más mundiales, pero siempre he escuchado hablar de los goles ida y vuelta. O Goles de sea, ida. los partidos, perdón, de ida y de vuelta. Y realmente los de vuelta, los que no son en casa, Ujú. ¿tienen menor valor estos goles? Hay diferentes parámetros y ahorita creo que ya hay muy pocos, güey, muchas variables. Antes el gol de local, al menos en Champions, valía el gol o sea, De visitante. tú metías gol de visitante, valía más. Sí, quedaban empate, por ejemplo, quedaban 0-0 en la ida y tú vas de visitante en el regreso y quedaban 1-1, entonces tú pasabas porque tú metiste gol de visitante. Entonces tu gol vale más en teoría, güey. Ya lo quitaron de la Champions, me parece, entonces ya no tiene validez. La neta, eso es una de las cosas que sí debieron haber quitado desde hace rato porque pues, se me hace más mamada, porque entonces prácticamente no tienes como tal la ventaja del local porque tienes ese culo de que te metan un gol y que tengas que hacer dos, güey. Sí, claro. Pero en este torneo creo que ya no contaban eso y en la final pues ya se reinicia todo y es quien gane, quien mete más goles. Y todos estos torneos son independientemente a lo que es el mundial. Sí, El Sí, mundial es un fenómeno aparte. el mundial sí es un fenómeno aparte. mundial. Mundial. Sí, porque es un fenómeno lo que va atrás de todo lo que va el mundial. No solamente son partidos, es El todo un mundial pasa, ecosistema. el mundial pasa cada 4 años, o sea, es bastante especial, por eso es que mucha gente le toma más importancia, porque no es el equipo que tú eliges, es el equipo que te toca, o sea, sabes que los que viven cerca de ti, todos le van a México, porque vives en el mismo lugar. Por lo tanto, es más emocionante ver cómo todo un país apoya al mismo equipo, porque aunque sea Cruz Azul, aunque sea Jaguares, por ejemplo, nosotros que somos de Chiapas, cuando existía Jaguares, pues no todos le iban a Jaguares, a algunos les valía madre, aunque sea de Chiapas, yo le voy a Chivas, yo le voy a la América, yo le voy a... Pero cuando juega México,
Normalmente siempre hay un especialito que nada, En Guatemala. que Guatemala o algo Pero así, los ¿no? mexicanos se unen. Pero los mexicanos se unen, entonces es bastante bonito y Ujú. bastante especial. Al menos a mí me tocó mundiales donde yo estaba en clases y normalmente era de meter pantallas y meter a los salones, güey, y ahí todos veían y parece que a nadie le importaba, güey. Todos Fí- estaban emocionados con eso, güey. Fíjate que yo recuerdo muy bien bueno, esa parte, sobre todo porque en ese mundial no recuerdo qué mundial habrá sido, pero era durante el tiempo que yo estaba en la primaria y este recuerdo que los maestros decían, vamos a estudiar, vamos a todos sacar su libreta, una vez que empiece el partido, cerramos libreta, llegaban con sus televisores los maestros, llegaban cargando la televisión. Recuerdo que había un escritorio, o sea, el escritorio del maestro y aparte el escritorio de la televisión. Ajá. Si no mal recuerdas, eran televisores de caja, ¿no? Sí. Entonces, estaba la televisión ahí, ya todos sentados en nuestro pupitre Ujú. y esperando a que empezara el partido. Y ya decían, eran claros, ¿no? Terminando el partido, cerramos todos, apagamos la tele, sacamos los libros nuevamente y continúan las clases. Pero era padre, realmente era una Sí, forma realmente de unir. las clases eran un protocolo innecesario para estar ahí viéndolos todos, porque las clases en sí no, al Bueno, menos esos días, güey, no eran tan relevantes como otros días, obviamente. No te iban a hacer un examen donde te vayan a reprobar ese día que hay mundial. Eran como de trámite nada más y ya vamos a ver el partido, güey. bueno, claro, sí, pero no sé si supieron de la reciente noticia que que sale Mario Delgado a decir que iban a suspenderse las clases el 15 de mayo, me parece, no, Sí. el 5 de junio. No me digas que por el mundial. El 5 de junio, sí, se supone que la propuesta era que el 5 de junio, el 5 de junio se iban a terminar las clases Ujú. y que, o sea, y que se iba a regresar hasta, me parece que 28 de agosto. O sea, se iba a dar por adelantado el fin de curso. Chingón, güey. Y realmente fue muy controversial porque mucha gente salió a decirlo, o sea, se Sí, claro. habló, se criticó, se habló durante la conferencia de la presidenta y y realmente muchos impugnaron, o sea, muchos no apoyaron la propuesta, o sea, me parece que para sacar un tipo de propuesta así que ¿La afecte educación? la educación y sobre todo, yo entiendo, es un evento, es el mundial, van a haber, ¿cuántos partidos me parece aquí en México? ¿13? No sé cuántos exactamente, pero sí van a ver un poquitos. Pero realmente no me parece que debiera Es, de sobreponerse, es que ¿no? sería como restarle valor a la educación por, no sé, yo no le quiero restar valor a lo que es el mundial, pero sí, o sea, no se compara lo que es la educación que están recibiendo los mexicanos a un evento que es deporte, es fútbol. Sobre todo por una cosa, porque el mundial va a afectar a tres ciudades, que es, me parece, Guadalajara, Ciudad de Ujú. México y Monterrey. ¿Estoy en lo cierto? Sí. Y entonces, suspender clases a nivel nacional en Chiapas, en Tapachula, por Dios, o sea, estamos en el culito de México. Ah, bueno, güey. Y suspender clases acá en Tapachula me parece como una Sí, aberración. prácticamente se me hace una, ¿cómo se llama? Un pretexto bastante absurdo para cancelar clases, pero bueno, que tiene su sentido allá, pero aún así no lo valida completamente porque pues, la lógica es, o creo que su lógica interna era, no vamos a tener clases para que la gente que viene de afuera no esté tan embotellada, piensa que no hay tanta gente. Y si hay mundial en un horario de clases, obviamente para ir al estadio la gente que viene de fuera va a decir, no mames, me voy a hacer 2 horas para el estadio que caminando me lo echo en una, güey, casi casi, güey. Pues sí es un hecho que se va a congestionar. Sí, de que Es, es se va un a hecho. congestionar, pero se va a congestionar todavía más con la gente que va a la escuela, güey. Vaya, pero para la cantidad de partidos, según no sé bien por ahí, corríjanos si me equivoco, no sé si son 11 o 13 partidos, Ujú. pero me parece que puede haber otro tipo de logística para 13 partidos, realmente. Para 13 partidos puede ser, güey, pero por lo importante y por lo mediático que es el mundial, puede que, por ejemplo, nosotros vamos a tener a Irán, ¿no? Se supone que nosotros vamos a, ¿A qué?
a tener a Irán. Normalmente, al menos en geopolítica, Irán está en guerra con Estados Unidos. Por lo tanto, Irán no se quiere ir a quedar allá a Estados Unidos. Nosotros vamos a tener que echarnos el paquete, güey. fíjate que eso es lo especial del mundial. Es principalmente el deporte que une ciudades, que une comunidades, une poblaciones, porque aquí no importa, ¿sabes? No importa si estás en guerra, no importa si no me agradas, no importa si me caes mal o si me viste feo. Ujú. Es el mundial, ¿sabes? Entonces Las naciones se eh, unen. sí, sí, realmente no hay deporte, no hay evento más bonito que el Mm. mundial donde se unen realmente todos los países. En teoría, pero México con estos problemas, ¿tú crees que...? Yo lo he pensado porque a veces siento que puede haber... Por ejemplo, están quitando que carteles de personas y no sé qué, y están poniendo cosas de... Del Chapo. Ajá, sí. Han quitado bastantes cosas de eso para que parezca que en esta ciudad no pasa nada, güey. Y creo que en este momento, justo en este momento, parece que algo está estallando con los mexicanos de que ya estamos un poco hasta la madre, ¿no? Precisamente eso, ¿sabes? Yo he leído últimamente en noticias y he escuchado mucho acerca de lo que se pretende hacer cerca del mundial. En primera serían los plantones de la gente, plantones de agricultores y entre otras cosas, sobre todo porque hay cierto hartazgo, ¿no? Cierto hartazgo hacia el gobierno. Entonces, como es un evento súper mediático, Ujú. es un evento que pues va a ser el foco de muchos países, de noticias internacionales. Entonces, pues es el momento preciso, bueno, que muchas personas creen que es el momento preciso para Dar un hacerse mensaje. notar. Sí, claro. Bueno, tú lo sabes, el gobierno seguramente también lo sabe. Entonces, ¿qué va a hacer, güey? ¿O qué crees que vaya a hacer? Si sabe que estos días son críticos. Pues yo creo que, como siempre, pan y circo. O Bueno, sea, realmente, sí es cierto, es un evento súper mediático, mm, pero a su vez, no sé, el mexicano dale fútbol ¿Es darle pan? sí, a veces se nos olvida, o sea, Pan como y que por circo. momentos se nos olvida. Pero, ¿sabes algo? También creo que es válido. Es válido por un momento decir, ¿sabes qué? Estoy tan fastidiado de los problemas en general que este es un descanso, ¿no? Es un descanso, déjame ver mi fútbol y luego volvemos a los pedos. en lo O sea, no personal, estoy... ¿qué te gustaría que pasara? Porque, por ejemplo, si bien puede que esté chido el mundial, que no sé qué, igual puede ser una oportunidad para que todos digan, ah, México trae un desmadrito aquí, güey. O sea, ¿a ti cómo te gustaría que se desarrollara esto? ¿Que sí alzaran la voz o que realmente dijeran, ¿sabes qué? Nos callemos ahorita para que pase el mundial bien chido, para que todos disfruten y ya después nos protestamos y todo el pedo? No, no, claro que no. Claro que de ninguna manera sería lo más correcto que nos calláramos porque, pues, eso sería notar. O sea, se ha hablado tanto de ciertos temas, les dieron fútbol y nadie dijo nada, ¿no? Entonces, Ujú. es como el perro que ladra no muerde, ¿no? Sí, puede ser. Yo creo que realmente, si se pretende hacer algo, creo que es el mejor de los momentos para hacerse notar. Ciertamente hay muchos detalles, hay muchos problemas, hay mucha desinformación también. Es el momento exacto tanto para hacer política opuesta como darse a conocer y difundir problemas que son reales. Porque, pues, tú lo sabes, ¿no? Últimamente hay un gran manejo de información, de desinformación, en el cual ya no se sabe qué tanto de eso, de lo que ve uno, lee uno, qué tanto es cierto. Sobre todo porque hay mucha información a veces muy confidencial que no está al alcance de todos. O sea, por Ujú. más que investigues, es muy difícil Sí, claro. como reconocer si es una noticia realmente verídica o si tiene una connotación hacia un partido o hacia un interés. Sí. Entonces, no sé, yo esperaría, la verdad, que dijera, me gusta ver el mundo arder. No, 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 Mira, no, no es por eso, pero sí, no es sí, por eso, realmente pero sí, espero que pase algo. sí estaría bien mínimamente que nos hiciéramos escuchar, que supongo que igual como hay demasiadas voces, demasiados
no creo que pase demasiado, no creo que vaya a pasar otro Tlatelolco, ya hay demasiada información corriendo como para que puedan hacer eso sin que nadie se entere. Y que Sabludowski diga el otro día que no pasó nada, ya que no creo que pase eso entonces. Y creo que en estos tiempos es más difícil, sobre todo por las redes sociales. Las redes sociales realmente son un poco de presión en la forma en que cualquier persona, como tú, como yo, Carlos, este, puede hablar, dar su opinión y de esta forma, pues, ejercer presión, sobre todo si se comparte la idea con otro tantas personas, con otro tanto número de población. Si compartes tú la idea, pues obviamente, pues es lo que nosotros decimos, tantos seguidores, comparten mi forma de pensar y esas personas somos las que, digamos, eh, tenemos el mismo criterio, o no el mismo criterio, sino algo compartido, y pensamos de esta forma y hacemos presión en, digamos, en los puntos que queremos. Por ejemplo, en este caso podría ser, como lo hablamos hace rato, educación, no sé, tanto fue así que se hizo presión, que la presión fue mediática sobre la educación, sobre la, este, la decisión que se había tomado a nivel C, que al día siguiente, a los 3 días, lo cancelaron. Y se supone que ya era una decisión tomada. Sí, es que realmente era demasiado controvertida, más en los estados, porque pues nada más eran 3 estados los que iban a estar en época mundialista prácticamente. Los otros estados no iba a pasar nada más que lo mismo de siempre, televisiones en primarias, secundarias y preparatorias. Pero está bastante interesante cómo lo aborda y cómo se quiere sacar de... No quiere enojar a nadie en este momento el gobierno, parece. Ahora, yo tengo una pregunta y creo que es la base de mucho. ¿Realmente México está preparado para recibir un mundial? ¿Creen que hoy en este momento estemos preparados para recibir, ¿cómo te lo explico? Eh, Tantas personas, tantas culturas, porque México va a estar ahorita a la en vista, el foco. en el foco. Sí, prácticamente, pero, o sea, estructuralmente podría estar preparado, pero socialmente trae un pedo México en este momento. ¿Estructuralmente estaríamos preparados? Yo Bueno, creo quizá que, por el... Sí, fíjate que he escuchado se nos va de hablar, la mano la cantidad de gente que está en Ciudad de México, ya es demasiado. La logística La de un logística, proyecto de esta magnitud. sí y tienes fíjate razón. que he escuchado hablar acerca de que, bueno, en los últimos años no ha habido tanto mantenimiento, ¿eh? O sea, No, ha pues habido mucha carencia. cada cuánto ves noticias de que se cayó un metro, de que chocó, no, o sea, sí traen un desmadre, porque obviamente el mantenimiento, pues, es un desfalco de dinero que no se lo quieren dar, o que le pueden echar la culpa a otros porque se hizo en otro sexenio, entonces yo no, yo me lavo las manitas, aquí no pasó nada. Y la siguiente pregunta es, ¿resultará negocio? Anda muy preguntón, güey. ¿Resultará Ignoro negocio? muchas cosas y quiero saber muchas Negocio, otras. sí, yo creo que sí resulta porque, bueno, hay demasiada gente y llegan turistas a... Prácticamente México se sostiene por petróleo y turismo. Y pues va a llegar un... Bueno, México se sostiene principalmente por muchas exportaciones, ¿no? Exportamos, tenemos con nuestro vecino del norte el 80% de las exportaciones y creo que realmente es una gran parte de los ingresos. Sí, Ahora, pero somos el patio trasero de Estados Unidos. O sea, cuando vienen a vacacionar... O sea, yo tuve la oportunidad de ir una vez a Huatulco, a uno de estos hoteles, todo incluido. Raro era que me encontrara un mexicano, güey. Eran puros gringos, güey. O sea, estaba en Oaxaca, güey, y habían puros gringos, güey. Ahí no había mexicano, güey. por eso, y en esa pregunta yo me refiero, sobre todo si resultará negocio, porque la pregunta sería, más en concreta, sería si el negocio realmente va a llegar a los mexicanos. ¿Por qué? Porque creo que principalmente dueños de hoteles, dueños de restaurantes, Claro. dueños de cadenas, o sea, muchas veces no son mexicanos, o sea, no es el mexicano de a pie, no es el mexicano común, no es la señora que vende chicharrines en la esquina ni que vende tamales. Muchas veces los dueños de esos restaurantes, hoteles, son políticos o empresarios o sociedades entre ellos. Entonces,
Muchas veces los empresarios, los socios entre empresarios y políticos ni siquiera son mexicanos, a veces son extranjeros. Dos, lo que ha apoyado la gentrificación, eso, lo que va a apoyar la gentrificación del mundial, y con ello saber si realmente eso va a llegar al mexicano de a pie, o sea, el mexicano común, la señora que vende tamales, Sí, la gentrificación sí va a afectar. Bueno, no creo que por el mundial vaya a aumentar más la gentrificación, o no sé, la verdad. Ahí sí desconozco completamente, pero sí ha estado constante y afectando a los mexicanos de a pie. También puede apoyar, ayudarlos en. Van a haber mejoras en general de ventas de cualquier cosa, porque van a llegar gente de otros países a querer conocer la cultura, güey. ¿De qué va a ser negocio? Va a ser negocio. Yo creo que sí va a ser negocio. El problema es, va a ser negocio nada más un ratito. Y ahí te puedes decir, no, pues no voy a decir nada, total, voy a ganar mi dinerito y no va a pasar nada. El pedo es después del mundial, güey. Sí, porque inclusive hay personas que van a esos estados donde va a haber mundial, no solamente a ver el mundial, o sea, no va a ver el mundial, sino a ver lo que se hace alrededor del mundial. Porque cuando hay un mundial, muchas personas se van a ciertos lugares para ir a ver los partidos. O sea, es un gran ecosistema que igual vende bastante. O sea, Sí, de que hay bueno, negocio, hay negocio. eso es cierto, eso es cierto. O sea, realmente muchas familias se reúnen a ver los partidos, a ver el Sí, se mueve mundial. más dinero de lo normal y hasta eso no solo en compras directas de boletos, sino también en electrodomésticos. Pues, no, la cantidad de gente que estaba comprando su pantalla para ver el mundial, o sea, Y es bastante hoteles, o gente. sea, el sector de hoteles ese es uno de los que va a tener mayores ingresos, porque ¿dónde se va a alocar toda esa persona que va a venir de diferentes países? Bueno, sí, de manera, yo creo que no de manera directa, pero sí de manera indirecta, eh, más empleo para mexicanos. Claro que también ha entrado un gran número de población de inmigrantes y Sí. también han acaparado muchos empleos. Entonces, sí, yo creo que no de la manera que esperaría, de una manera más directa, como que sea más directa entre extranjero y comerciante mexicano, Sí. sino creo que más de forma indirecta como mexicano, como empleado de esas empresas, de esos restaurantes, como meseros, como bartenders, no sé, de las empresas. Ujú. O sea, creo que sí va a afectar, pero más de manera indirecta. Bueno, realmente esa es mi perspectiva. Y futbolísticamente hablando, ¿cómo lo ves el mundial? ¿Qué te parece México, güey? Bueno, fíjate que el último mundial que habré visto, yo creo que fue por ahí del 98. Todavía sigo Ochoa, güey. Ese sí te acuerdas, ¿verdad? Memo Ochoa, güey. Sí, 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 recuerdo a Ochoa. Pero es que yo recuerdo mucho esos mundiales donde, o sea, México daba buenos partidos, donde era un México-Brasil y había un 2-3. No sé Sí. cómo le vaya ahora, no sé cómo esté, porque ya de mucho tiempo escucho que le ha ido de mal en peor. Sí, o sea, no traemos, ¿verdad? Pero tampoco es como que en algún momento fuimos potencia mundial. Siempre fuimos medianones y a veces medianones altos, medianones bajos, pero medianones. Sí, pero antes le ganábamos a Nigeria, ahora Nigeria nos gana. Sí, de vez en cuando. O sea, no estamos tan bien futbolísticamente, pero podemos aprovechar de que jugamos de local, güey. Recordemos que cuando avanzamos después del quinto partido fue cuando fue el mundial en México, güey. Entonces ahorita nos puede dar la sensación de que se puede llegar a más de ese quinto partido, güey, tan anhelado, güey. Que me parece un récord bastante mediocre, pero pues con eso nos ponemos felices, güey. Y de las otras elecciones creo que no saben nada. ¿Quién creen que vaya a ser campeón? Híjole, Yo le soy sincero, yo no veo el mundial. ¿Cómo? ¿No ven pues está Mbappé con Francia, está Harry Kane con Inglaterra, puedes ver a Lamine Yamal con España? es el último partido de Messi, tengo entendido, ¿no? No, va a jugar otros partidos, pues, güey, pero No, no, no. mundial, Ah, bueno. mundial. Sí, es el Estamos último. hablando del Es el mundial. último mundial. Bueno, ya con la edad con que manejan los jugadores hoy en día, pues ya quién sabe, güey. Pero espero que sí, ya está, güey. Para ser jugador de fútbol, sí ya está grande, güey. Para la vida, pues está joven, porque no tiene ni 40 años. O sea, para la vida está muy joven. Pero para ser jugador de fútbol profesional, ya está bastante grande. Es el último mundial igual de Cristiano Ronaldo. Lo que es Cristiano Ronaldo, Messi y Memo Ochoa, güey. Creo que son los únicos con 5 mundiales, si no mal recuerdo, 5 mundiales, güey. Memo Ochoa. Sí, está junto a esos dos, güey, con los únicos con 5 mundiales, güey.
Cristiano Ronaldo, Messi y Memo Ochoa comen en la misma mesa, güey. De que vayamos a llegar al mismo lugar, no sé. Portugal trae una muy buena selección, la verdad. Es la mejor Portugal que ha tenido en varios años. Normalmente Cristiano cuando estaba en su prime, por así decirlo, nunca lo acompañaban muy buenos jugadores. Y ahorita que ya va en decaída, la verdad es que tiene la mejor Portugal que ha tenido desde siempre. Argentina, pues siempre ha tenido un buen equipo. Argentina siempre se ha destacado por tener un buen equipo y a pesar de que Messi ya no esté tampoco hasta arriba, juegan bastante bien. La favorita creo que es en este momento Francia. Tiene bastantes jugadores. Lo que es Mbappé. Mbappé. Bueno, con Mbappé tienes más, está este güey, ¿cómo se llama el del París, güey? Dembélé. También Dembélé está. Hay un güey del Bayern Múnich, güey, que ni siquiera habla francés. Ese güey es, te lo juro, güey, ni siquiera habla francés, güey. Ese güey creo que nació en Inglaterra, pero Lo nacionalizaron. lo nacionalizaron eso. Sí. Bueno, Francia realmente tiene muchos seleccionados que no son de Francia, pero como tiene muchos lugares que pertenecen a Francia, como puede ser Puerto Rico para Estados Unidos, pueden jugar con Francia, güey. Entonces ahí tiene bastantes fuerzas básicas y es por eso que tiene bastante gente de color. Porque vienen de otros lugares, pero al fin de cuentas son ¿De qué franceses. color? De color, güey, de colores, güey, así. ¿Amarillo? Salud, Este, salud, banda. Salud. Pero sí, yo creo que Francia es el que más posibilidades tiene para ganar el Mundial. España también. Lo que es Francia y España están bastante bien. Pues es que vaya, es muy común en la Unión Europea que, como son países muy, muy cercanos los unos de los otros, que pueden tener, sí, nacionalidad inglesa, no sé, española, pero gran parte, o Bueno, la mayor parte de su vida se Francia porque desempeña tiene muchas colonias francesas, entonces de ahí jala. España nada más ¿cómo se llama? Son de España, prácticamente todos son españoles, entonces. Y no hay ningún jugador, esto está un dato para. A ver, No hay en esta selección de España no hay ningún jugador del Real Madrid, güey. Es la primera vez que no hay ningún jugador del Real Madrid, el autoproclamado el equipo del siglo. Pues no hay nadie del Real Madrid. Normalmente casi está toda la base del Barcelona y algunos otros jugadores de otros equipitos. Pero el Real Madrid no hay nadie. Pudo haber entrado nada más. Yo creo que el único que tenía chance, ustedes saben, de Dani Carvajal, pero se claro. lesionó. Pero se lesionó de último momento. Entonces ya no pudo entrar. Esperemos que les vaya mal, porque el único que espero que le vaya bien es a México, pero la verdad es que sí tienen muy buen equipo. ¿Verdad? De acuerdo. Pero bueno, para pasar a otros deportes, que no se aburran, ¿vieron esos Juegos Olímpicos con dopaje, los Enhanced Game? No, leí, justamente lo comentaste en el grupo y leí para saber qué onda con esto. ¿Y qué aprendiste? Y pues, o sea, es como, ¿qué es? ¿Un torneo? ¿O es? Fue un fin de semana nada más, fue como unos juegos como tal. No, no es un torneo, porque un torneo tiene una clasificación específica y hay más juegos, pero fue unos Juegos Olímpicos, unos Juegos Olímpicos que tienen carreras de 100 metros, tienen carreras de natación, tienes Ujú. todo lo que podría incluir deportes de olímpicos. Y entonces lo curioso es que pues no hay, normalmente en los Juegos Olímpicos oficiales hay una regla de dopaje que no te puedes dopar. Y acá dijeron, a nosotros nos vale madre, ustedes métanse lo que quieran, pero rompan el récord. De hecho, te daban un incentivo si rompías un récord. Que si bien muchos esperaban de que, no manches, ya con dopaje, pues todos van a romper el récord, no fue así. Nada más hubo uno que rompió el récord mundial, que fue en natación, creo que en los 50 metros, y se llevó $1,000,000. Ala. O sea, ese era el incentivo. Creo que te daban $250 nada más por quedar en primero. Pero si rompías un récord, te daban $1,000,000. Entonces estaba bastante jugoso. Pero la verdad es que se esperaba más, se esperaba que se rompieran. Antes de empezar estos juegos, muchos decían que ya tenían los récords rotos, que nada más esperaban el día de estos juegos que iban a pasar. Y pues realmente fue nada más un récord que se rompió. Bastante decepcionante, aunque son los primeros. ¿Y si se hubiera roto otro?
hubieran pagado también Sí, a le los hubieran que... pagado O sea, los que rompieran los que récord. rompieran récord, porque quieras o no, que rompan un récord es un beneficio para estos juegos, porque dicen, ah, mira, están rompiendo. Ujú. Aunque no tengan validez ninguna, al menos olímpicamente hablando, porque pues obviamente se deslindaron completamente. Y los que participaran ahí, en esos juegos, no iban a poder participar en los Juegos Olímpicos. Entonces muchos fueron ahí como ya estaban como en decadencia o en sus últimos años y habían jugado Juegos Olímpicos, entonces dijeron ya para cerrar mi carrera voy a acabar acá. Y, y fíjate que algunos, al menos eso reportaron, ganaron sin doparse, porque no era de a huevo doparse, era si tú quieres, dópate. Aquí no Ujú. vamos a decir nada. Pero si no quieres, no te dopes. Y la verdad es que fueron algunos que sí ganaron, al menos en carreras. Pero no había restricciones para cierto, o sea, vaya, para ciertos, Deportes. Cientos. buffers o nerf. O sea, no había Fíjate, restricciones, o sea, era como lo que tú quieras Fíjate consumir. mm, sí, era lo que tú quisieras y fíjate que es bastante curioso porque no sé si estaban haciendo alusión a eso, al menos por la información que yo vi en Twitter, en comerciales de esos juegos hacían alusión a ciertos medicamentos que pues eran como que dopantes. Entonces, no lo recomiendo para nada porque al fin de cuentas el deporte es para un bien para tu cuerpo, Para entonces la sí, salud. para la salud prácticamente, entonces si te estás metiendo pues chochos o lo que sea, pues no está cumpliendo su objetivo principal, que es cuidar tu salud, quiero pensar, ¿no? Bueno, pero ¿qué podría meterse uno para rendir súper en los deportes y más en este rango que es olímpicos? ¿Es Sí. solamente No esteroides? sería el nombre olímpico principalmente, sino son unos juegos nada más, porque olímpicos ya tendría validez mundial, pero no Bueno, son ¿en dónde fueron estos juegos? en Las Vegas. ¿De Fueron varios países iban o solamente los de Estados los que Unidos? quisieran. Donde todo se queda en Las Vegas, claro. Donde Claro, qué mejor lugar para hacer un Sí, evento realmente un que evento que Las solo lo Vegas. podía abordar Estados Unidos, porque pues ya sabemos que Estados Unidos es el rey de los espectáculos y para todo era espectáculos. Cuando el único güey que ganó el récord, o sea, cuando se vio que lo superó, lanzaron fuegos artificiales y Ah, no sé o qué, sea, como festejaron a lo grande. festejaron como si se hubiera muerto Charlie Kirk. Así festejaron, te lo juro, y apagaron todas las luces y todo el pedo. Era una locura. Ese tipo de cosas no se hacen mundiales, o sea, rompes un récord y ya. Pero acá eran muy de fuegos artificiales, de las luces de colores y todo eso. Les gusta mucho el espectáculo de Estados Unidos y lo supieron hacer mínimamente en proyección, pero se quedaron muy cortos con los récords, con lo que prometían. Pues vaya, es que el show siempre vende, el espectáculo siempre vende, es... Como experimento está bastante interesante porque sí me ponía a pensar en ¿cómo será si tienen restricciones completamente libres? Pero había una trampilla porque pues obviamente si tú eres deportista olímpico de clase mundial no ibas a ir ahí porque si ibas ahí ya no podías estar en los Juegos Olímpicos. Entonces los mejores deportistas pues creo que al menos en Sí, su mejor momento creo que no fueron. sí, claro, creo que más se trataba de personas amateurs, No, de aspiraciones profesionales, algunos sí son profesionales, muchos eran profesionales, güey. pero vaya, o sea, profesionales que tuvieron relevancia dentro de los Juegos Olímpicos, que han tenido relevancia, Medallistas y todo. o... ¿Sí? Sí, algunos medallistas, sí. Que tuvieron en su tiempo. Pero te digo, quizá fue como un cierre en su carrera, decir, ya voy a hacer. O sea, Porque, pues, pero entrando ese ya no pueden entrar a los Juegos Olímpicos. no, se lo estaban, ¿Por qué ya los categorizan como que los dopados? categorizan. Sí, No, lo que pasa es que hay ciertas políticas. Hay ciertas políticas donde un jugador profesional o un profesional no puede, como promover la cultura bueno, del dopaje, o sea, de las sustancias ilícitas. Entonces, no es bien visto. Entonces, yo creo que para cualquier marca, para cualquier juego, sobre todo porque tanto los Juegos Olímpicos como muchas de otras empresas que promueven el deporte, no creo que esto sea muy bien visto. sí, de hecho se Entonces, deslindaron completamente de los Juegos Olímpicos, no quisieron saber nada de eso. Y pues te digo, todos los que participaron ahí, Sí, chao, chao. es un riesgo eso. Sí, 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 porque claro. si tú te preocupas en hacer tu carrera profesional y que se te manche tu nombre por un evento así, por eso es que creo que algunos dicen, bueno,
Yo no me preocuparía mucho si tengo $1,000,000, ¿verdad? Igual y si ya Claro, si hice, lo rompes. si lo rompes. Pero ¿y si no lo rompes? Bueno, y te digo, los que quedaron en primer lugar creo que eran $250,000. Tampoco era poquito, ¿verdad? Fíjate que yo creo que hay ciertos deportes. Por ejemplo, hablemos del boxeo. Ujú. Un boxeo con dopaje, me parece que estamos hablando de, Sí. De un buen dopaje. sí, sí, porque les genera resistencia, o Pueden sea, aguantar no más. sentir el dolor, o sea, claro. Entonces, no sé qué deportes hubieron, honestamente no lo vi. Hoy que me lo dices, voy a llegar a casa. Realmente fueron pocos, no fueron tantos porque fue nada más un fin de Sí, semana. un piloto, No, ¿no? Supongo. supongo que fueron prueba y error. Van a probar y el otro año van a ver que mejoran y el próximo año van a ver cómo sale toda la cosa. Para ver cómo lo reciben. Mínimo la gente sí habló bastante de eso, porque es bastante controvertido e interesante. Saber los límites reales del cuerpo o los mínimos límites posibles del cuerpo. Es interesante, no para probarlo a mí, yo O estoy sea, feliz así, creo pero que también es el morbo que causa, ¿eh? exacto, El es a lo que morbo que voy. causa la controversia. Voy a ir viendo deportes ya de nada más cachetearse la cara, ¿crees que no harían este tipo de cosas? Realmente era el salto Es cierto. lógico para, Y eso yo creo que ya lo ven como deporte. ¿Tiene un sí, nombre? De esos el, que se dan el slap, cachetadas, que no se sé qué. ponen cosas blancas y luego Sí, sí, es un deporte como tal. Obviamente tiene poco alcance. tiempo de haber nacido y no lo veo muy longevo en los deportistas, porque de por sí en la NFL hay muchos deportistas que sufren contusiones ya después por todos los golpes. Ahora, imagínate, golpes completamente directos a la cara. O sea, no es de que a ver si te pegan como en el box o como en el MMA. Te van a golpear. Tienes que aguantar, tienes que ponerte rígido, no sé, pero te van a golpear Y en la sabes algo que cabeza, güey. yo no entiendo, o sea, no entiendo cómo es que hacen sus categorías o si tienen categorías o no, porque he visto personas de masa muy grandes contra, o sea, dándose bofetadas contra personas más delgadas, de menor tamaño, de menor volumen, y es obviamente que alguien con mayor masa va a dar un golpe mucho más fuerte. Sí, O sea, ¿Ya estás creo que peligroso eso? físicamente ni siquiera tiene ningún mérito. es a lo que te atienes, pero a veces muchas igual tiene que ver, hay otras variantes que ya son completamente ridículas, al menos platicarla, pero por ejemplo hay gente que son muy grande, pero su cuello no está tan fuerte, entonces si te pegan un buen slap te pueden mandar a dormir. Y hay otros que son chiquitos, pero son más tanquecitos, tienen poco cuello, entonces pueden servir más para ese tipo de deportes, por así decirlo. Deportes, entre comillas, Deportes entre porque comillas. si me lo preguntan a mí, yo aunque me pagaran mucho dinero por hacer ese tipo de deportes, no pondría en riesgo mi vida. No, sí. Bueno, yo creo que eso tiene muchos perfiles, ¿sabes? Sí. Porque ¿quién pondría en riesgo su vida nada más porque sí? Yo creo que realmente es cuando la vida te arrincona a puntos en los cuales no tienes otra forma. Pero hacer ese tipo de deportes. Bueno, Porque realmente, ¿sabes algo? Así inicia el boxeo. Ah, pero Precisamente el boxeo se el inicia. boxeo es otra cosa porque es una habilidad que puedes esquivar, que puedes golpear, que sabes cuándo dar. Ahí no, ahí es poner tu cara Sí, y esperar a que la pero otra persona no te haga desmayarte. claro, pero tú sabes cómo inician los boxeadores, ¿no? Los boxeadores inician desde barrios Ah, sí. muy marginados. Entonces, precisamente, ¿por qué? Porque es una forma en la que aspiran ellos a salir, a salir de esa marginación, a salir de ese estatus. Y por eso es que siempre se ve que llegan boxeadores a peleas profesionales y ves personas realmente que no son niños de casa, ¿ya? Salvo el Canelo, que se ve finillo, no, pero pero empezó de eso abajo también. es uno de cuantos, pues. Sí. Entonces, sí, creo realmente que depende mucho de dónde estés. También hay gente muy loca, ¿sabes? Hay gente Sí, muy loca que pero no le importa mucho su salud, pero principalmente creo que deberían de haber restricciones, ¿sabes? O sea, es atentar contra la salud. lo que tú ves como prohibitivo, algunos lo ven como oportunidad, así como tú dices del box. Puede que salga alguien que es demasiado bueno para eso, que realmente las oportunidades no le dieron para hacer otras cosas. O sea, no tuvo otra oportunidad para hacer otras cosas y de ahí busca como el boxeo. Tristemente así.
Sí, claro, pero todavía el boxeo es un deporte donde sí se necesita ser profesional, tener De hecho, bastante, técnica, tener mucha técnica. entrenamiento. O Constancia, sea, disciplina, tantos factores que sobre lleva. todo disciplina. Hay mucho trabajo detrás de los boxeadores. O sea, a simple vista no se ve. Y hay mucha gente que de igual manera que no lo conoce o que no ha profundizado un poquito más, que lo ignora y lo juzga mal, ¿sabes? Juzga el boxeo como, es un deporte primitivo en el cual nada más Golpean y se ya. golpean y ya. Y sabes, no es cierto, sí. O sea, realmente los boxeadores profesionales tienen muchísimo trabajo Sí, detrás. claro, tienen muchísimo trabajo, pero o sea, no tuvieron la oportunidad. O sea, ese tipo de gente nada más tenía sus brazos y a ver a quién le quebraba la madre. Si que hubiera querido ser golfista, pues no daba. Si hubiera querido ser piloto de Fórmula 1, pues tampoco alcanzaba. Claro, también hay muchos muchachos, muchos jóvenes que empiezan de esa forma porque pues a veces no está papá, mamá, o no está papá, o aunque se escuche feo, son abandonados y pues no tienen otra forma de ganarse la vida. Que a veces, muchas veces por eso buscan peleas para que les paguen por peleas o que no han sabido ganarse la vida de otra forma. Ujú. Y llegan incluso por decisión propia o porque les gusta pelear, porque en esa forma de vida se han cultivado y llegan hasta el profesionalismo y algunos triunfan. Claro, hay muchos otros que se quedan atrás. Producción, por favor. Sí, o sea, mucho tiene que ver en lo que te quieras destacar y las oportunidades materiales que te ofrece tu entorno, Sí, y es prácticamente. que el boxeo, la barrera de entrada que tiene es muy baja, o sea, no necesitas grandes recursos para empezar en ese deporte, como lo es, por ejemplo, fútbol, que necesitas tus tenis, tu equipo, o otro tipo de deportes que requieres un equipo más profesional, por así decirlo. En cambio, boxeo únicamente necesitas pues, tus brazos Y tus y tus guantes, guantes. tus Ya con banderas, eso sí, es un puedes poco empezar más. Y aguantar los chingadazos. y aguantar. Porque Sí, realmente sí. Yo he escuchado de que no cualquiera tiene manera de boxeador. Hay gente que podrá saber, podrá tener mucha técnica, pero simplemente sus golpes no tienen fuerza. O simplemente no tienen, por más que tengan técnica, no tienen fuerza sus golpes. O no tienen resistencia en la mandíbula. ujú, Y he escuchado de muchos boxeadores que simplemente porque no tienen resistencia en la mandíbula fracasan, no triunfan, sí, pese a su técnica. sí, completamente. Pero bueno, entonces el deporte bueno es sin doparse. ¿Estamos? Sí, claro, claro. No, Claro. no, Pero pues, no, no tomen sustancias ilícitas, muchachos. Y si las toman, inviten. Claro. bueno, ya está claro que vemos deporte, pero Claro, yo no estoy haciendo deporte ahorita. esa es la pregunta. ¿Hacemos deporte? O sea, Porque, primero vamos a definir deporte. ¿Qué ajá, dirías tú que es el deporte? podría ser el deporte, son actividades como lo que es el fútbol, como lo es, son actividades que te permiten estar en movimiento, no estar, digamos, estático. También lo puede ser, no sé si ustedes consideran las pesas o el fisicoculturismo como Sí. algo de deporte. Es que, ¿sabes algo? Antes el deporte era como lo que promovía de cierta forma un juego entre varias personas o entre dos o más personas, ¿no? Pero obviamente se fueron creando juegos diferentes. Yo me he topado con videos, con juegos que nunca me imaginaría que existirían, Ujú, como los de voleibol de pie, que ajá. no, que no están permitidos tocarse con las manos y que traen red, y que quién sabe Está cómo le bueno. hacen. Yo no Está sabía eso. chido. Y y otros deportes como el fútbol mano, no sé si lo han visto. ¿Handball? Ajá, Ajá. inglés. Sí, sí, sí. Pero, o sea, sí, realmente hoy en día creo que se han ampliado muy grandes los horizontes para otros deportes. Creo que sí, creo que anteriormente eran fútbol, básquetbol, natación, o sea, eran Estaban menores, bien ¿no? identificados, ¿no? Y luego Sí, se expandió. no sé en qué punto realmente empezaron a crearse más juegos, ¿no? O sea, no sé si a lo mejor existían y yo no lo sabía por la falta de difusión, o sobre todo porque estábamos de este lado del charco y no nos enteramos de muchas otras cosas, porque pues, por ejemplo, en la Unión Europea se juega mucho cricket, Ujú. ¿Es el muchos... que está con caballos? No. No, Me parece que hay uno con no, sí es Es caballos que con hay o uno algo con caballos. así. caballos que es como Pero es, golf, pero es no sé. cricket.
Cricket, Ah, eso. Crackets son No, las galletas. cricket son las galletas. Es cierto. Sí, hay deportes bastante Es raros. que El yo soy cricket más sí, de Ritz. sí, el cricket sí existe desde hace bastante tiempo, pero hay otros deportes que se han inventado últimamente. Creo que el pádel se ha inventado últimamente, no tiene mucho tiempo. Claro, antes yo, bueno, veía que era tenis y no sé qué diferencia haya entre el tenis y el pádel, o si es lo mismo y ahora es la manera más mamona de decirle pádel al tenis, y más porque se escucha nice, más, sí, más aquí, más fino. más de la chaviza. No, es diferente, tiene ciertas reglas diferentes. Y hay otras variantes del pádel que también tienen otros nombres, ahí sí no entiendo porque ya son más específicos. Que este no es pádel por el tipo de raqueta, que este no es pádel por el tipo ya no es pelota, es gallito, por este no es pádel por... Hay bastantes variantes, no entiendo, pero en general yo creo que es acondicionamiento físico con ciertas reglas para mejora. Bueno, ¿nos puedes definir deporte como tal? A ver, Sí, te estaría voy a... bueno escuchar Definición, porque la creo que a veces, definición. Mira, el deporte es toda actividad física sujeta a reglas específicas cuyo propósito es mejorar la condición física, mental o social. Qué bueno que hacen énfasis en mental o social, porque entonces los esports, los juegos de videojuegos sí entran como deporte. y los slaps, ¿qué Entonces, tanto juega como deporte? exactamente, ahí es Actividad física. Por donde prácticamente eso no tiene creo tanto que es muy sentido. importante definir porque a veces divagamos mucho en en lo que yo creo, en lo que yo pienso. Ujú. Y, y no vaya ahorita que lo mencionas, definitivamente no podría decir si los slaps son considerados como deporte porque mentalmente no creo que sea algo No. muy coherente. No, Tal no. vez como una actividad física, sí, pero no con el resto de la definición Bueno, que pero es. los slaps, ¿qué actividad física podrías tener más que, bueno, el acondicionamiento para tener un mejor cuello, Técnica, no sé, técnica quizá? pero pues al final, Todavía las vencidas lo consideraría como deporte, porque ahí sí tienes que trabajar mucho los antebrazos, tienes que hacer ejercicios específicos y bueno, que igual sufren bastante. ¿Has visto que normalmente los que son de los vencidas, los mejores tienen manos de T-Rex? Porque tienen tan así este movimiento y tan así este ejercicio que su hueso se empieza a entumecer y ya no pueden doblar completamente su brazo. Entonces son ciertos riesgos que tienen todos los deportes pues, bueno, obviamente. en general todos los deportes. Pero eso sí fungiría más como deporte. ¿Cuántas veces no he ido de lesionados de rodilla en el fútbol? Sí, claro. De Claro, lesionados de tobillo en el básquetbol. cada deporte tiene como que su parte para Es lesión. la exigencia, yo creo que es la exigencia, sobre todo qué tanto se exige el deportista para llegar a niveles muy altos, a niveles que realmente no cualquier persona llega. Ujú. Sí, ya llegar a niveles profesionales tampoco creo que sea completamente sano. O sea, niveles profesionales, o sea, ser un futbolista profesional no es completamente sano porque tus articulaciones están más desgastadas de lo normal, todo está más desgastado de lo normal, porque obviamente tienes que entrenar más de lo normal. Sí, porque Entonces, ya te dedicas a eso, es Sí. prácticamente mejorarte a ti mismo porque ahí ganas. entonces considerarían como a ver, ¿cómo se llama? El físico-culturismo como un deporte. A ver, basándonos en lo que dice acá la definición, actividad física sujeta, bueno, actividad física sí es, Sí, sujeta a reglas específicas, sí las tiene. tiene reglas específicas, el propósito es mejorar la condición física, no sé si la mejore. Digo que sí. Es que para ser Mm, fisiculturista natural y Ah, fisiculturista es bueno, diferente. bueno, sí, eso sí. Fisiculturista natural todavía te diría, y hasta eso llegar a un porcentaje de grasa mínimo tampoco es saludable. No, Y mejora mental o social. Mental tampoco sé si entre completamente, porque al restringirte tanto la comida para llegar a ser fisiculturista también te chinga mentalmente. Social, puede ser. Porque, pues, ahí sí no sé en qué intervenga tanto, pero física y mental tendría mis dudas para considerarlo. Si lo haces nada más para culturismo y no estás tan metido, sí, pero ahí es donde te digo que llevarlo a niveles profesionales en cualquier ámbito no creo que sea saludable. pues es que en general lo que se dice, ¿no? Todo en exceso es Todo en malo. exceso es es malo, malo. ¿no? No, nada es saludable, pues, o sea, y me refiero a todo en exceso en general, o sea, porque llevar
inclusive el deporte a excesos Todo o en sea, exceso. creo que siempre cuando se quiere algo, se tiene que sacrificar mucho de otro. Sí. Entonces, a niveles profesionales pienso que siempre hay sacrificios. Sacrificios desde tu cuerpo hasta tu mente. Sobre todo, ¿por qué? Porque dejas muchas otras cosas. Bueno, pero un deporte que te obligue prácticamente a inyectarte sustancias, pues tampoco lo consideraría tan... O sea, tengo mis dudas porque los otros deportes, pues tú te exiges normalmente, pero pues tienes El, que llevar una vida saludable, por así el decirlo. fisicoculturismo permite inyecciones. Claro, o sea, los profesionales y los que no son. ¿Tú crees que los culturistas, los Open, los realmente mamados son naturales? Claro que no, güey, todos son inyectados, nadie te lo va a No, decir. sí, o sea, sí, claro. Pero entonces no hay análisis, o sea, no hay análisis clínicos Es que para... hay partes, hay deportes que, digo, hay, digamos que concursos de fisiculturismo que sí se requiere un certificado que no Sí, están o sea, dopados. hay fisiculturistas naturales y no naturales. El pedo es que los que llaman la atención, los que tienen más dinero, son los que no son naturales, porque obviamente toda la gente le interesa más ver un físico pues, más voluminoso, más. Güey. Es lo que vende hoy en día. como Ajá, Kawachi. como caguache. Sí, Salud, exactamente. salud. Salud. Mm, Pero ustedes practican algún deporte, alguna actividad física en su vida. ¿Qué tan importante consideran que es incorporar eso? Define actividad. Bueno, actividad física, sí, Nah, yo sí practico actividad física, de repente, de vez en cuando he estado saliendo a jugar fútbol, un amigo me invita los viernes a jugar fútbol y voy al gimnasio o en las tardes o en las mañanas. Trato de ir 4 días mínimamente y hago cardio después del gimnasio. ¿Y consideras que eso ha cambiado en tu vida para algo positivo? ¿Te has Claro, sentido mejor? completamente. Es que, pues quieras o no, lo difícil te da mejores mira, beneficios. yo por ahí escuché la siguiente mención, que dice, yo nunca me he arrepentido bueno, de todo lo que nunca me he arrepentido de haber hecho en mi vida o de hacer, que hagas en el día y que nunca te arrepientas, es de hacer ejercicio. Claro, pues que cuando terminas tu rutina, lo que menos piensas es, no debía haber hecho esa rutina. Sí. O Ujú. sea, uno sale bien, con energía. Es como cuando te chingas unos taquitos y dices, "Ah, su puta madre, qué rico, pero no lo vuelvo a hacer". O cuando te pones una mega peda un día anterior, al día siguiente terminas todo hecho Yo creo que mierda. ese es Y parte dices, del problema que tenemos de la dopamina instantánea. Prácticamente si te chingas unos taquinos, pues es dopamina instantánea. sí, claro. En ese momento dices, puta, qué rico, pero pues 2, 3 horas después dices, ay, güey, me cayó un Ajá. poquito pesado. Pero, O pero, igual ir de peda. pero exacto, o sea, lo que digo de que sí, no te arrepientes, de lo único que no te arrepientes nunca es de que después de alguna sesión de ejercicio, ya Sí. sea correr, un juego o una cascarita, Ujú. o sea, terminas satisfecho, terminas como a gusto contigo Sí, de mismo. hecho hasta te sientes mejor, descansas mejor, o sea, casi todos son beneficios. Güey. Lo único difícil, ¿sabes? Es como vencer ese estado de estática, de Sí, o sea, inercia, para levantarte, perder esa flojera y ponerte a correr. Porque una vez que lo haces, realmente te sientes, te sientes súper bien. sí. Ya, pero sí, Lo difícil sí. es dar ese primer paso, ¿no? Esos primeros 5 minutos cuando no estamos acostumbrados ni a correr, ni a ir al gimnasio, ni a hacer fútbol. O sea, si en nuestra vida no ha pasado el deporte por ninguna de sus variables, créanme, sí va a ser muy difícil. Pero una vez empezando con pequeño, poco a poco. Por ejemplo, las personas que se proponen bajar de peso, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Voy a salir a correr. Dejar de Pero, tragar. No dejar de ajá, traer. Dejar de pero tragar. es más difícil. Creo que sería la primera parte. Es más difícil dejar de tragar que salir a correr, porque podemos empezar con 5 minutos, Sí. con 6 minutos, No, sí, claro, 10 nunca Yo minutos. creo que lo difícil es que no ves cambios instantáneos, entonces mucha gente tira la toalla fácilmente, se frustra. se frustra y entonces ¿Y por qué? esto Por lo mismo de la dopamina instantánea. Nosotros queremos hacer algo y que el resultado ya venga. Lo que pasa que también, ¿sabes? Es algo, yo no sé si propio de nuestras generaciones, que necesitamos como los incentivos muy rápidos, Ujú. como De estas generaciones. los premios.
Necesitamos esos premios instantáneos. Entonces, vamos al gimnasio el primer mes, perdemos 2 kilitos, 3 kilitos, ya no nos vimos mamados. El siguiente mes, si acaso vamos, Ujú. vemos que no hay tanto efecto, nos frustramos y muchas veces, ¿para qué? Sí, es lo mismo. Baja O la sea, motivación. sí, entonces, pero realmente muchas veces no lo hacemos bien, no lo hacemos de manera correcta. Entonces, ¿quién, quién de todos tus conocidos, de todos nuestros conocidos, va al gimnasio y no deja de tener en la mano el celular? O sea, que realmente se presten como disciplina a lo voy a hacer y Sí. realmente me voy a concentrar en lo que estoy haciendo, porque también se dice mucho que a veces no importa caminar si caminas mucho, pero si no lo haces como deporte, pues no tiene el mismo efecto. Sí, claro. Y es que también depende mucho de la intención con la cual nosotros vamos al gimnasio, porque puede ser completamente diferente para una persona como para otra. Sí, U- hay muchas personas, últimamente me he dado cuenta que hay muchas personas que se han metido al gimnasio, como que se ha puesto más de Es una moda moda. últimamente, pero como cada moda hay cosas buenas y cosas malas. Por lo mismo que te digo que el fisiculturismo se ha vuelto muy famoso también. Hay muchas personas que pues no quieren pasar ese tiempo de espera de estar un año dándole constantemente y luego empiezan que a tomar cosas, a inyectarse cosas. Yo he conocido tipos que ni siquiera aparece y se están inyectando o se están tomando o están tomando cosas porque es fácil conseguirlo, relativamente fácil, quizá un poco caro, pero es fácil conseguirlo. ¿Y será sano realmente llevar esa moda del estar fit, llevarlo al nivel en el que estamos ahora? Yo creo que definitivamente no, Mm. no creo que sea malo, pero creo que la forma en la que nos centramos en lo que hacemos últimamente en día, como el estar Es fit y que, venderlo fit. es que en general yo creo que el ejercicio debería ser para ti, no para aparentar en los demás. Yo normalmente no me he visto que con manguitas o si si me veo mejor, me empiezo a encuerar un poco más. No, pero hay mucha gente que sí me he dado cuenta cuando cambia de físico ya se empieza a vestir O diferente, sea, empieza a querer. ¿no tienes Pues, perfil de Only? ¿No? aún no, espérenlo todavía, pero aún no. No, pero a lo que voy es que ya tengo definido. Yo no voy a hacer ejercicio porque haya tenido una inseguridad, sino porque me gustaría funcionar mejor de lo que ya funciona. O sea, correr y aguantar más tiempo, caminar y aguantar más tiempo, no sentirme tan agotado de hacer ciertas cosas. Y hay mucha gente que ni siquiera sabe que puede hacerlo. Mucha gente que piensa que, caminar 2 cuadras normalmente cansa y no, pesa 150 kilos y obviamente pues, te vas a sentir así después de caminar 2 cuadras. Entonces, mucho es para que yo en general funcione mejor. A mí me gusta caminar para todos lados. O sea, no, si yo puedo, camino para todos lados. Y ese tipo de vida no me la podía dar a veces cuando pesaba un poco más. Yo llegué a pesar hasta 105, 106 kilos. ¿Es neta? Wow, yo no Sí, sabía te eso. lo juro, llegué a pesar eso, que tampoco es demasiado variable para lo que peso ahorita, nada más que tengo un poquito más de músculo. Ahorita peso como unos 93, 90 y algo. Pero en ese momento me costaba más hacer las cosas y era poco peso. Ahora imagínate la gente que está más arriba de los 140. Que es bastante, que a veces no piensas que ese tipo de gente estuviera en ese peso, pero sí. No, sí, realmente sí se siente el ralentis, sí Ujú. se siente el peso, sí, el esfuerzo que hace uno, sobre todo cuando no estás inactivo. Y hablaré de mí, voy a tocar el punto, porque yo estuve teniendo mucha inactividad hace de un mes para atrás Sí. y ahora sigo igual, pero ya bajé. Ajá. Y, y sí, sí, desde el punto de que el levantarte de la silla, levantarte de la cama, el impulso que tienes que dar, el esfuerzo que tienes que dar, sí, yo lo sentía, bueno, no lo sentía como que si me Ujú, agotara, pero, o sea, sí me doy cuenta que estoy pesado, mm. sí me doy cuenta que tengo que hacer un esfuerzo más para levantarme. Entonces, ¿qué será de esas personas que realmente tienen un exceso de peso? Y te digo, el problema es Y que normalizar ese tipo de situaciones. A veces no te dan cuenta porque hay gente que ha sido gordita toda su vida, entonces piensa que eso es lo normal. Normalmente es que me canse. muchas veces también influye la cultura en casa. La cultura en casa creo que a veces ir en contra
de la cultura de tu propia casa, creo que eso es bastante difícil. No digo que sea imposible porque sí se ve muchas veces que hay hijos o parte de la familia que se dedican mucho al deporte, pese a que sus papás o sus hermanos no. Entonces, no tendría por qué ser un candado o una ancla para que no salgas de esa zona. Y como lo dije, sí creo que hacer deporte, creo que por lo menos salir a correr, nunca te vas a arrepentir, nunca vas a decir, ay, no, estoy sudado y no lo debí haber hecho. O sea, no, terminas bastante, la verdad es bastante reconfortante, o sea, esa recompensa, sobre todo cuando no lo has hecho y lo vuelves a hacer, Sí. Y mm, decirles a es todos oxígeno. de que no estamos hablando desde el lado de la superioridad, porque hay mucha gente que igual me caga, Que güey, de que van está por del otro ego. lado, que no solo por ego, sino que simplemente no saben decir las cosas. Hay gente que pasa por ciertos problemas de que no se le hace tan fácil ir a hacer ejercicio, como que ya todos lo tachan de huevones porque no hacen esto. O sea, sí es difícil y hasta este punto todavía me cuesta. O sea, me cuesta, a pesar de que ya normalicé ir a hacer ejercicio, me sigue costando. Te va a seguir costando salir de tu casa, ir al gimnasio, hacer tu ejercicio, regresar. Te va a seguir costando, pero el beneficio a largo plazo es el que importa, yo creo. Es que, ¿sabes? Se vuelve una costumbre. Y como hay costumbres buenas, hay costumbres muy malas. Y creo que las malas son mucho más fáciles de adquirir, de preservar. Sí. Pero eh, con ello digo, por ejemplo, que la costumbre, por ejemplo, de dejar de caminar. Ujú. Yo cuando era estudiante caminaba un montón. Ahora que gracias a Dios, por lo menos tengo un vehículo, a veces ya no quieres ni para ir por las tortillas o para ir a la tienda. Ajá. Es es por la costumbre de que es muy práctico. Cuando realmente no te quita nada. Entonces, te vas acostumbrando, ¿sabes? Te vas acostumbrando a, a salir, en lugar de tomarte el tiempo para ir 10 minutos a la tienda y regresar, te acostumbras a que en 5 minutos llegas en vehículo y entonces te empiezas a acostumbrar a hacerlo así, a no darte el tiempo de hacer las cosas, a Ujú. salir todo el tiempo a las presas porque pues tienes el vehículo. Pero son malas costumbres, ¿sabes? Y vas empezando a hacerte más sedentario, sobre todo ahora con el uso de la tecnología, que nos acostumbramos más a la tecnología, nos acostumbramos más inclusive a pedir las cosas, Sí. que a veces ni siquiera nos levantamos. Y a Sí. lo mucho nos levantamos a la puerta a recoger el pedido. Sí, realmente hay que checar específicamente los hábitos que tenemos hoy en día y que no son iguales a los que teníamos antes. Hoy tenemos mucho más facilidades, pero hay que retomar ese tipo de cosas como el hacer deporte, como el meditar, por ejemplo. ¿Tú Sí, meditas? no. Sí, fíjate que en algún tiempo lo hice, en algún tiempo, no como tal que apagara la luz, que me pusiera o sea, mi post de meditación, pero sí por lo menos el sentarme en la cama o el acostarme y concentrarme en algo. Bueno, ¿qué es meditar? Bueno, Carlos, ¿para ti qué es meditar? Muchos tenemos la idea de que meditar es sentarnos, así como decías, en pose de loto y decir Om, y vemos como la imagen de un monje ahí en las montañas, cuando en realidad meditar es algo tan sencillo como empezar a observar tus pensamientos, empezar a observar tu respiración. Así como lo es el ejercicio físico para el cuerpo, así lo es la meditación para la mente. O sea, es importantísimo que hoy en día, más con lo que vivimos, que es las redes sociales, la tecnología, el scroll infinito, dejarnos un tiempo, ¿no? Para nosotros mismos, para entendernos, para comprendernos. Y no estoy hablando de meditaciones complejas, con el simple hecho de que nosotros nos sentemos y empecemos a observar nuestra respiración y nuestros pensamientos, pueden hacer un cambio sorprendente en cuanto a nuestra programación interna. Claro, la meditación igual me gusta pensar que es anclarte en el ahora y no pensar tanto en el futuro o en el pasado. Sí, sí, creo que realmente hoy en día somos como muy presos de la preocupación del futuro y muchas veces no necesariamente, o sea, no todos piensan en mi futuro, en lo que voy a hacer, en los quehaceres.
mucho es a veces del scrolling, de Ujú. las malas, de los malos hábitos y que en consecuencia nos prestamos menos atención a nosotros mismos. O sea, creemos que darnos el tiempo de, ay, terminé mis horas de trabajo, ya es tiempo para mí y me pongo a pendejear en el celular y creemos que Ajá, eso es darnos tiempo realmente. sí. Y creo que no, creo que sí es bastante necesario y yo realmente sí lo recomendaría. No es algo que yo haga, o sea, no es algo que yo haga. En gran parte es porque a veces siento que nos evadimos. Siento que nos evadimos, siento que es una forma de evadirte y anclarte a los quehaceres del día a día. Es como, no lo voy a pensar. Ujú. O por, no sé, porque una, porque no puedes no tener la cultura. Y dos, porque a veces es más fácil ignorar las cosas. Y a Claro. veces es más fácil terminarte ignorándote a ti mismo. A ti mismo desde qué punto, desde tu salud, desde lo que tu cuerpo necesita, desde a veces lo que tu mente necesita. Que a veces necesita desapegarse un poco De tantos de estímulos. todo, o sea, del mundo exterior. Sobre todo cuando el mundo exterior ya lo tenemos al alcance de tu mano, del celular. Entonces, sí, sí es difícil. No creo que todo el mundo lo haga. Creo que realmente es algo que se recomendaría para todo el mundo hacerlo. Pero vaya, yo no lo hago. No sé a ti cómo te ha Sí, ido. más hoy en día yo he observado a muchas personas preocupadas, estresadas, por, ya sea por el trabajo, por alguna relación amorosa o por muchas cosas, que lo que hacen esas personas, yo me he dado cuenta que evaden los problemas y empiezan a utilizar las herramientas como son las redes sociales para distraerse, ¿no? Para evitar estar solos, porque a veces hasta eso tenemos miedo, quedarnos completamente solo con nosotros mismos y empezar a observar cuáles son nuestros pensamientos, porque hoy en día esta herramienta de la meditación cada vez se hace más presente. Ya lo vemos más seguido en redes sociales, lo vemos más seguido inclusive en gimnasios, inclusive en lugares donde se practica el yoga, la meditación. Esto ya se está implementando y la herramienta de la meditación como tal, considero que es una puerta magnífica Ujú. para conocernos y para saber quiénes somos en realidad. Si los pensamientos que están llegando a nuestra mente en verdad son pensamientos que nos apoyan para seguir adelante o si son pensamientos que nos mantienen anclados a nuestro pasado y anclados a no seguir adelante. Hay hábitos que nos mantienen sin poder progresar. Pero, a ver, pregunta, dentro de la meditación, porque yo no he profundizado realmente mucho en eso, y supongo que dentro de mi ignorancia, supongo que para meditar hay técnicas, hay de cierta forma, una cultura de la meditación donde puede haber una preparación para hacerlo de manera adecuada. Claro. O sea, pero dentro de la meditación también es no prestarle atención, digamos, a tus problemas, es también dejarlos un poco de lado. Sí, Ujú, sí. prácticamente. Digamos que el objetivo principal, considero yo, de la meditación es alejarte un poco del mundo exterior y empezar a prestar tu atención a tu mundo interior. No quiero decir con esto que empieces a dejar tus pendientes y ya no los hagas. No, es Ah, tomarte un rayos. momento en el día para que tú empieces a observar qué película te está proyectando tu mente. Porque a veces nosotros vamos en piloto automático en nuestra vida sin saber si es la historia que nosotros de verdad queremos contar o si simplemente nos estamos dejando llevar por los estímulos externos. Y ahí es donde entra el papel principal, que es la meditación. La meditación te ayuda a entenderte si a donde estás yendo es donde de verdad quieres ir, es donde de verdad tu propósito te está llevando. Ujú. Es para conocerte, porque sí, cuando estás en el proceso meditativo van a llegar las historias, van a llegar los pensamientos, no que estoy perdiendo el tiempo, no que tengo unos proyectos que los tengo a medias, no que debería hacer esto ya. O sea, en ese momento de estar centrados en la respiración, podemos empezar a observar qué nos está queriendo contar, Juntar las tejas de... qué nos está queriendo contar nuestra mente y darnos cuenta si de verdad ese es el camino que vamos. Claro, muchas personas pensamos que
meditación es perder el tiempo, que meditación es no ayuda para nada. Yo a esas personas que tienen esa idea los invitaría a que se tomen 5 minutos. 5 minutos de sentarse en un lugar y empezar a observar su respiración. Yo Y creo si que se viene un necesitaría más pensamiento, tiempo, ¿eh? Yo realmente creo que como invitación, como un... Sí, pero para Como, iniciar un poco en el mundo de la lo que pasa es meditación, que, por ¿sabes mínimamente algo? 5 minutos. El que llegues al punto en el cual estés meditando, pasas por un proceso en el cual estás pensando en paja. O sea, Ojo, no te concentras todavía. eje. No te concentras todavía. O sea, estás en el, ok, voy a meditar. Mm, híjole, se me antoja esto, o Es ayer no parte, hice esto. o sea, esa es la Ajá. función de la meditación, No, callar todas esas voces externas. claro, entonces, como te digo, 5 minutos me parece para que alguien que no. nunca lo ha hecho, Sí, o sea, te das un quemón de qué puede ser y a partir de ahí vas ujú, aumentando lo que Yo tu creo que desees o el como intento quieras. realmente debería ser que aunque, o sea, no como tal 5 minutos, que intentes lograr mm, dejar de pensar en tu mundo exterior y lograr concentrarte por lo menos 1 minuto o dos. O sea, lograr llegar a ese punto, a ese estado. ujú, Porque si llegaste a ese estado, o sea, lo puedes reconocer. Si te pones como límite, 5 o 10 minutos medité y realmente como es mucho mentalizarte, ¿no? En algo. Y a ujú. veces no puedes no llegarte a concentrar. Sí, Ujú. claro. Puedes no llegarte a concentrar. Entonces, no por tiempo. O sea, si tú lo intentas y dices, sí, le di 5 o 10 minutos, ya ves, no pasó nada, ya ves, fue una pérdida de tiempo. Entonces, Sí. no, realmente yo creo que la invitación sería, lleguen a concentrarse, concéntrense realmente. Yo que lo he intentado, lo he hecho así. Me concentro en mi respiración, trato de aislarme, me concentro sobre todo, trato de concentrarme mucho en mis sonidos internos, que en el sonido de mi corazón, las vibraciones de mis músculos. Y se siente padre, ¿eh? ¿Sabes? Ujú. No lo hago a menudo, pero sí se siente chido. Es como conocerte un Eh, poco más. Es reconfortante. La verdad es una experiencia recomendable para todos y los que lo puedan hacer, porque realmente es poco tiempo lo que utilizan. Es bastante reconfortable y sales de un poco de todo ese caos que puede ser tu vida, que a veces no te deja ni un segundo para pensar en ti realmente, porque aunque no estés haciendo nada, siempre hay una voz interna de que, tienes que hacer esto, o simplemente a veces te sientes hasta culpable de no hacer nada. Y bueno, siento que un poco la sociedad te ha hecho sentirte culpable de no hacer nada. Decir, tengo que hacer algo, pero no siempre tienes que hacer algo, puedes agarrarlo como Cristian Castro que no hace nada. Un ratito nada más y no pasa nada. O sea, no hacer nada, yo creo que está demasiado penado por este. Por esta era de productividad excesiva. Sí, por esta era de productividad excesiva, de que tienes que hacer algo, no puedes hacer nada, y te hace sentirte culpable el no hacer nada. No, y no me refiero a no hacer nada de ver TikTok, no, simplemente contemplarte, meditar, ver dentro de ti y saber qué está pasando. ¿Sabes qué pasa? Que mm, no creo que todo del todo sea el hecho de que nos concentramos en la alta productividad. O sea, no creo. Creo que más bien hay muchos estímulos externos, demasiados, demasiado ruido. Eh, este, desde el punto que nos anclamos mucho a nuestro teléfono celular, a nuestro equipo, y que gran parte de nuestra vida está aquí. Entonces Sí. yo creo que lo más difícil y lo más óptimo sería ir apartando un poquito a veces de pronto la tecnología, usarlo como herramienta más que como un medio de vida. Sí, claro, porque así se tiene que usar como herramienta, porque si te deja desprotegido ante alguien más que sí usa bien las tecnologías, pero sí saber que la mayor parte de tu tiempo quizá lo utilices en hacer pura pendejada que realmente no te da productividad. A veces le pregunto a cierta persona que está viendo TikTok o no sé, ¿qué TikTok viste hace dos? No se acuerda, güey. O sea, realmente te jode la memoria a corto plazo y eso hace, por ejemplo, en este momento el déficit de atención, que ahora resulta que todos tienen déficit de atención, pero el celular es parte de ese gran problema. Fíjate que de hecho yo he visto temas que en la actualidad, sobre todo en niños, eh, hay diagnósticos de déficit de atención, inclusive de autismo, y son diagnósticos cerrados. Ajá. Y son diagnósticos cerrados porque los niños están siendo expuestos, digamos, a la tecnología a muy temprana edad.
cuando no deberían ser expuestos a eso. Claro. Y entonces llegan a tener diagnósticos de autismo de déficit de atención y son casos cerrados donde se ha comprobado que inclusive aislándolos de la tecnología llegan a rehabilitarse. O sea, y me parece como am, muy interesante el tema de hablar de una rehabilitación de un niño que se supone que por su inocencia no debería rehabilitarse a un niño como rehabilitas a un niño. Ujú. Sí, claro, Pero, ¿cómo van a ser las otras ajá, generaciones? Porque nosotros todavía tuvimos suerte de no crecer como tal con esa tecnología. Ahorita ya la tenemos y es un problema actual, pero no sí, claro. crecimos con esa tecnología. O sea, Yo crecí jugando con mis vecinos ahí en la calle. Hoy en día veo a los niños que no salen de su casa. De convivencia es jugar Free Fire ahí con su grupito de amigos y hasta ahí. Ya no hay fútbol, ya no hay deportes ahí en la banquetita ni cosas así. Ya Sí, cambió por completo la generación. fíjate que se ha perdido mucho, porque anteriormente sí veías a los niños jugando pelota en la calle. sí, ya no hay. Béisbol Veías también. mucho, Béisbol también. sí, a la quemada, o sea, etcétera. O sea, deportes en general que, que promovían que por lo menos hubieran sociedades, que por lo menos hubiera interacción. Hoy en día la interacción Es ya es nula muy prácticamente. reducida, muy mínima, Sí, realmente la interacción entre los niños pequeños ya, a través de una hasta eso. pantalla. No deja tú eso. Normalmente cuando hay junta o de repente hay reunión de familiares, de repente hay niños chiquitos o de otros lugares que no pueden despegarse de la tableta o del celular. Y tampoco los padres piensan quitarle eso porque si no estaría chingando. ¿Por qué? Porque pues está bien cansado de tener que andar arreando a un morrillo. Entonces mejor te damos un iPad, cállate el hocico y ya nos dejas estar. Bueno, es que fíjate que no es tan difícil. O sea, realmente no es tan difícil. Requiere de que realmente querramos, nada más que como últimamente lo queremos todo fácil, lo queremos todo sencillo, se vuelve muy difícil. Pero hablamos de deportes. Y como familia, como padres, pueden salir con sus hijos a jugar, promover el deporte con otros niños, Ujú. y etcétera, y tratar de formarlo como cultura. Pero obviamente requiere de esfuerzo, que era lo que decíamos, ¿no? Sí. Pero tú lo puedes hacer en casa, pero socialmente, ¿cómo actúas, por ejemplo, en la escuela? Donde Sí se puede, ¿sabes? sí se puede. Sí se puede porque eh, así como las malas culturas o las malas costumbres se promueven, también las buenas. Obviamente las buenas son más difíciles, Mm, pero si no se intenta, no se logra. Y a veces creemos que somos los únicos que, digamos, que como si fuéramos los únicos buenos dentro de la sociedad, ¿no? Y no, hay gran parte de una población, tal vez no es la mayoría, pero sí logramos encontrar una población que piensa como nosotros, que comparten eso de que quiero lo mejor o quiero hacer la distinción. Y entonces sí puedes encontrar otros padres, sobre todo, porque pues depende para que las nuevas generaciones cambien. ¿Tú crees que hacer la distinción entre, o sea, querer que tu hijo sea el mejor en todo, o que no No, no, sé, no, no hablo del mejor. pero el distinción, había, había visto la otra vez, no sé dónde, un estudio, donde prácticamente en todos los de la cuadra habían muchos nombres similares, y ahorita como que quieren darle más singularidad a su hijo. O sea, tu nombre va a ser raro porque quiero que seas diferente a todos los demás cuando antes era completamente distinto. Antes y en un salón 5 se podían llamar Juan y estaban a toda madre. Juan, Pedro y Paco. Juan, Pedro y Paco y se chingó y toda la sociedad sabía que es Juan, Pedro y Paco. Paco otro apellido y este Paco es de otro apellido, este Paco y los identificaban. Ahorita cada nombre está bien raro y necesitan tener cierta personalidad para que se los ponga. Hasta en el María lo pueden escribir diferente, hasta en el Francisco lo puedes escribir diferente, pero todo quieren que sea completamente diferente. Yo lo he visto porque al menos mis papás son profesores, entonces veo la lista de los nombres y me sorprende que hayan cada vez menos nombres comunes. Y eso, ¿cómo creen Era chido eso. Mi papá también fue,
fue porque ya no está, o es, no sé, no sé qué es lo correcto. Ajá. Y también era chido, hacía eso, a veces revisaba sus listas de los alumnos, Ajá. veía sus calificaciones, Ajá. a veces hasta ayudaba a revisar sus exámenes ya cuando estaba más grande. Órale. Y era bastante chusco ver las tonterías que ponían. Pero hasta esto, ¿sabes? No sé qué tanto ha repercutido. Tú que tus papás aún, no sé si siguen activos o ya no están activos, pero no sé qué tanto repercute la tecnología en en la población estudiantil hoy en Se siente día. al menos Sobre todo en la básica, ¿eh? en los profesores, esos profesores que eran terribles, se siente un poco más de miedo, ¿sabes por qué? Porque cualquier morrito ya te puede grabar, te puede ir a acusar a derechos humanos y te puede dar en la madre. A veces, antes no pasaba eso, y no digo que sea completamente malo, pero puedes completamente sobrereaccionar a un tema y derechos humanos te va a hacer caso. No sé hasta qué punto sea un problema no darle tanta autoridad al profesor. Antes sí tenían completa autoridad y si nos vamos mucho más antes sí se pasaban de verga, pero creo que se volteó la balanza para el otro lado y eso también lo veo como un peligro. Yo creo que fue a raíz de que esas generaciones que tal vez fueron como marginadas, que llegaron a su paternidad Ujú. y creyeron que el maestro era el malo y ahora con mis hijos yo los voy a proteger porque el maestro era el malo y entonces los niños pueden muchas veces cometer errores y, y ni siquiera pueden ser castigados por ellos. ¿Por qué? Porque pues es mi hijo. O el profesor no te puede hablar así porque porque nadie más le habla a mi hijo así más que yo. O si ni su papá le habla, lo regaña, ¿qué será alguien más? Y realmente no. O sea, realmente yo creo que en el punto en el que dejas a tu hijo dentro de una institución debes de confiar un poco en la institución. Claro, también las instituciones deben de mejorar sus filtros. Ujú. Y con ello, no sé si les platiqué de que, no sé si, creo que ahorita están en marcha la CENTE. Sí. Está en marcha la CENTE donde están exigiendo obviamente que cambien sus condiciones laborales. Yo los entiendo, realmente entiendo. Yo creo que deberían de cambiar su estado laboral, su, sus leyes, pero también creo que debería haber exigencia. Sobre todo porque no va a haber manera de que mejore la educación si no es desde el magisterio y sobre todo desde el padre de familia, Sí, que es el responsable de mandar a sus hijos y de darle la primera educación, la que es desde casa. claro. Pero bueno, vaya, ¿qué puedes esperar si a veces realmente no hay un filtro para ser papá? ¿Sabes? No hay un filtro para ser papá y cualquiera puede ser padre y puede tener tantos hijos. El Ujú. gobierno lo apremia con becas y ya no hay restricción, no es como que te cueste. Entonces, vaya, mandas a los hijos a la escuela nada más porque, pues, para que no estén en casa. O inclusive para que reciban la beca. Y eso se vuelve el medio de vida de la casa. Sustento Entonces, más. ya, realmente creo que se ha perdido mucho la cultura de la educación como tal. De que sí, que mi hijo vaya porque quiero que aprenda. Quiero que aprenda porque sé que va a aprender, porque el maestro, este maestro también me dio clases a mí. ¿No sé si alguna vez lo escucharon? De yo le Sí, di clases a tu papá. sí. Y y es bueno, el profesor tal es bueno y yo quiero que mi hijo aprenda, ¿no? Entonces, vaya, ¿qué va a pasar? Sobre todo si se ha perdido la cultura del deporte, Ujú. si no hay cultura de meditación, si la cultura es más sedentaria. Sí. Lo que decías, si inclusive los videojuegos entrarían como deporte, porque hay mucha gente que lo defiende Sí. a los videojuegos como deporte, entonces, Bueno, es un medio social. Bajo la definición de deporte, entraría como un deporte los videojuegos. Ya entramos en otro debate, pero el problema va a ser que a veces los cambios se van a ver dentro de años, porque esta generación que está creciendo con tecnología va a crecer, va a ser papá y va a mandar a sus hijos a la escuela y va a ser más pedo. Yo creo que debería haber un cambio en el uso de la tecnología
y no esperar a que llegue cierto estudio, porque va a haber, ahorita como todo es nuevo, no hay estudios de los daños que hace la tecnología. Es que ya los hay. Ya Están los hay. saliendo Ya apenas. los De hay. hecho, al principio, no sé si has visto ¿cómo se llama? Los estudios. Normalmente empezaron con que a los tantos años hace daño. O sea, dáselo hasta después y le van bajando, ¿no? Que ya ahora es menos. O sea, es más. Tiene que pasar más años para que se lo decida. Tienen que pasar más años. Y como se van actualizando y como los sujetos de prueba todavía están creciendo, realmente todavía tienen cierto factor de falla. Y puede que no sea que después de los 6 años, puede que sea que hasta después de los 13 años. Pero es porque los de los 6, hasta los 6 años abarcaba el estudio. Este güey Sí, de 6 claro. años ya crece hasta 13. Entonces te digo que hasta 13 mejor no le des un celular, güey. Fíjate que yo, bueno, yo creo que hablar de este tema realmente va a ser muy polémico, pero el día de ayer, porque mi esposa, porque para el conocimiento de todos yo ya estoy casado, creo que soy el único, ¿no? Por ahí hay otro, este, pero era secreto, perdón, para sus fans. Ok, me mandó una noticia, una nota, que hablaba acerca de que en una escuela de Tapachula, no diré cuál, porque Ujú, no quiero quemar ya ujú. de manera anticipada, que ingresó un alumno con un arma de fuego Parece que lo escuché. y al parecer no pasó nada. Entonces, vaya, así estamos. O sea, a qué punto hemos llegado cuando yo recuerdo que eso lo escuchaba y que en escuelas de Estados Sí, Unidos, lejanas. escuelas de Estados Unidos, todavía en México se escuchaba algunos colegios de, no sé, de Monterrey, de Ciudad de México, que era como un poco más aislado y de pronto escucharlo como que ya está cerca, ya aquí en Tapachula, o sea, que dirías, vaya, Tapachula nunca pasa nada. No era lo que todos nosotros creíamos, ¿no? Tapachula nunca pasa nada. Y de pronto ver que ya hay este tipo de noticias en tu ciudad, sí me parece El como problema es que, cuando lleguen a normalizarlo y ya digan, no, pues es normal que lleguen no, pues el hecho cosas. que no haya pasado nada, o Ajá. sea, yo no sé si de pronto eso debiera causar una repercusión a nivel, como una sanción a la escuela, o bueno, no sé. O sea, definitivamente creo que debería haber una sanción hacia el alumno y hacia los padres de ¿Tú crees familia. que lo expulsaron? Yo no sé, yo creo que no. Y fíjate que es un tema bien delicado porque, este, lo expulsas, ok. Que después de eso, ¿qué? El niño ciertamente va a ingresar a otro plantel. Pero no ha habido ninguna solución. Porque la expulsión no es una solución. Es una solución para sentarte de ese problema. Para deslindarte de ese problema. Entonces, tú como institución, claro, si tú estuvieras al frente de una institución también sería lo primero que tendrías que hacer, deslindarte de ese problema. ¿Por qué? Porque tienes que defender tanto el prestigio de tu institución como a la población, parte de. Pero eso no lo resuelve. No O resuelve sea, la raíz. es un niño, te imaginas, es un niño, es un muchacho, aunque sea de prepa, de secundaria, no sé, pero no deja de ser un joven que necesita ayuda, Sí, porque claro. ya hacer, o sea, híjole, anteriormente uno llegaba a la escuela y llegaba a su Game Boy y eso era Lo wow. lo drástico. Y en mi Game Boy, mira, traje mi yoyo y no está permitido traer videojuegos Bueno, a la escuela. bueno, los casos de depresión juvenil igual han aumentado, pero yo creo que ¿cómo se llama? Pero Por todo, justamente por este digo, tipo de estilo de vida, nuevo estilo de vida que hemos tenido con la tecnología y los acercamientos y los malos hábitos que se han tenido últimamente. ajá, Pero aquí la exacto. duda es cómo obtuvo el niño el arma. Ahí es donde parte del trabajo como padre, como madre, Híjole, es importa. que, Porque no es como que si el niño lo... pues se supone que ese es un tema, se supone que en México ese es un tema que está bastante regulado, Se el supone. uso de armas de fuego. Se supone que está bastante regulado, en teoría. Entonces, solo
me hace pensar que hay dos posibles partes de donde pudiera venir. Es un tema delicado. Fíjate que es Muy un delicado. tema bastante delicado. Por eso, No solo por el no tema de sabía las armas. Ujú. cómo hablarlo, ¿no? Es que, te repito, o sea, lo mandas a otra institución y ¿qué va a pasar? O sea, o esperar que el problema se replique y llegue a a un problema mayor, o esperas realmente a que se resuelva nada más, pues porque sí, sin hacer nada, ¿no? O sea, creo que definitivamente es una familia como conjunto que necesita realmente ayuda y asistencia. Y ahora, dentro de lo que hablábamos, este, dentro de lo que hemos perdido la cultura del deporte, que no tenemos cultura de meditación, que estamos muy inmersos en tecnología, eh, que tanto nos desapegamos de que a veces necesitamos ayuda de manera psicológica o incluso en algunos temas hasta psiquiátricos Ujú. para atendernos, o sea, para atender temas personales y para resolver problemas mayores, como este caso. Claro. Sí, y es que el primer paso es aceptar que necesitamos ayuda, que Sí, tenemos un problema, porque si nunca aceptamos eso, nunca lo vamos a poder solucionar. fíjate que ah, habrían opciones como, por ejemplo, hacer deporte. Me parece que eventualmente, si te dedicas a hacer deporte, eventualmente te va a llegar a un buen lugar. Te va a llevar a un buen lugar porque pues vas a conocer otras personas. Esas personas, creo que particularmente que las personas que hacen deporte, por lo menos tienen una mejor cultura. Por lo menos, no puedo generalizar. Pero sí tienen una mejor cultura. Por lo menos sales del ocio, sales de redes, te aíslas un poco de tecnología porque pues no puedes hacer deporte con el celular en la mano. Sí, claro. Y pues vaya, o sea, sí, creo que eso ayudaría bastante, creo que sí se necesita. Sí, sí, obviamente que se necesita el deporte. No, no puedo imaginarme una persona que esté toda su vida en modo sedentario. O sea, ¿se imaginan el daño que causaría para esa persona en nunca haber hecho algún deporte, nunca haber hecho actividad física? No solamente por el tema estético, porque sí, al gimnasio vamos diferentes perfiles. Está la persona que quiere ir pues para verse bien en el espejo, para tomarse sus fotos en redes sociales. También está el perfil que busca ir únicamente porque sabe que haciendo ejercicio es beneficioso para la salud. Sí, realmente Yo sinceramente cuando muy qué parte de inicial la población, ¿no? hacer deporte en caso de pesas, yo inicié por el motivo que estoy seguro que muchos inician, que es bajar de peso. Yo antes era Me gordito quería y ver quise bajar de mamado. peso. Cuando bajé de peso y ya estaba flaco, entré al siguiente perfil, que son las personas que van para pues ponerse fuertes, verse en el espejo, tomarse sus Y fotos. antes nunca te viste el espejo, o sea, nunca te quitaste la playera y dijiste, oh, sí, Claro, tuve mi etapa, pero estoy sabroso. después pasamos al otro perfil. Las personas que ya, digamos, por edad o por algún hecho, ya van únicamente por su salud. Y hoy en día ya no voy al gimnasio por pues querer verme bien, yo voy más que nada por la salud. Algunos van por ligar, por Ah, ver morritas. exactamente. Otro, inclusive, van hasta para distraerse del día a día. Lo ven como una hora donde solamente estoy yo y mi respiración y el entrenamiento. Todo lo demás, todas las preocupaciones se olvidan. A veces hasta esa hora de pesas es sagrada para algunas personas. Sí, muchos lo usan como terapia porque Exactamente. libera ciertas hormonas al hacer ejercicio que son beneficiosas para mantenerte más, un poco más calmado. También ver es terapéutico. Claro, cada Eh, quien para... Ya cada sobre quien. todo ahí. Pero bueno, entonces el deporte sin doparse, y la meditación necesaria La y las meditación sin toparse. sin doparse tampoco. Y la escuela sin armas. ¿Estamos? Exactamente. Pues creo Pues que ya sí. quedó. El sábado hay Champions, que no se les vaya a pasar. Ya, no, ya lo dejamos pendiente, pero pues el sábado hay otro podcast. Ya ellos se lo reventarán conmigo, pero el sábado hay Champions. De todas maneras, ahí nos estamos viendo. Se pueden despedir si quieren. Eh, Banda, ahí les encargo, ven el mundial, por favor. No hagan desmadre. No, no, antes de que termine, no sé si supieron de la mega pantalla que iban a poner en el Zócalo. No sé si lo No, vieron. Me no supe. parece, la verdad que me parece una opción súper No supe. bastante.
accesible. bastante chida y accesible para la banda. Creo que no debería politizarse con eso, pero pues sí, me parece un acierto. Bueno, pan y Bueno. circo, tú lo has dicho. Pan y circo. No, pues yo agradecer la invitación que me hicieron a venir aquí, conversar con ustedes. Y me gustaría invitar a las personas que se tomen ese tiempo para sí mismos. Si nunca han meditado, que lo intenten. Si nunca han salido a correr o hecho deporte, que lo intenten, por favor. Mínimo intentarlo y decir, ¿sabes qué? Esto no es para mí, ok, me regreso a la vida que yo tenía. Pero, ¿y si sí es para ti? ¿Y si ese pequeño hábito te cambia la vida por completo? Yo los dejo con esa pequeña interrogancia. Bueno, banda, ya se la saben, a meditar bastante, a hacer deporte bastante. Y Sale pues, vámonos con unos tacos. Ahí no, no, por aquí unos, hay promo de torta. no, por unos tacos no, pero bueno, ahí se ven, nosotros nos vemos en el siguiente podcast.